Ok, Edward Cullen ha llegado a ser cuestionable a lo largo de la saga de Twilight, pero hay más de este personaje aparte de eso, como lo bien que el personaje está escrito, o el hecho que es el vampiro con más control de todo Twilight. Hay un video de mi canal donde hablo de la hazaña monumental que fue que Edward tuviera tanto autocontrol, más que todo con Bella, pero no toqué cómo este tipo es posiblemente el vampiro con más control de todo Twilight. Empecemos por el principio. Edward conoció a su cantante en Bella Swan. Al principio lo único que le parecía interesante de Bella al vampiro era que no podía leer su mente. Pero cuando la conoció en la clase de biología todo cambió. La sangre de Bella le cantaba a Edward. ¿Qué significa esto? Que esta sería la mejor sangre que podría obtener en toda su eternidad como vampiro. Los vampiros, aparte que básicamente están obsesionados con la sangre ya sin ningún cantante, ahora imagina cómo es con un cantante. Se vuelven completamente locos, entran en un frenesí. De hecho, el propio Emmett se encontró con un cantante una vez y no terminó para nada bien. Basta decir que se tuvieron que ir de la ciudad. No es un evento casual encontrar un cantante. De hecho, es bastante raro, así que es algo bastante fascinante para los vampiros. La atracción es tan fuerte que obviamente los vampiros no pueden controlarse. Pero Edward no solo logró controlarse, también besó, abrazó, tomó de la mano a su cantante. Pero yo ya hablé de esta escena en profundidad en ese video. Sin dudarlo, el hecho de que Edward haya hecho esto es fascinante. Pero me quiero concentrar en el control vampírico. Los vampiros en general no conocen el control, tienen muy poco, lo suficiente como para no andar haciendo un desastre en una ciudad. Pero esto realmente es solo porque le tienen miedo a los Volturi. Si no fuera porque los Volturi los tienen cortitos, estos tipos harían desastres. Eso es lo que pasaba cuando el clan romano estaba en el poder. Esto pasa porque los vampiros son muy instintivos y por lo general lo que más valoran es su comida. De hecho, si un vampiro se va a aquelarre con el otro vampiro, lo más probable es que alguno termine peleando con el otro hasta la muerte por su casa. Son así, entran en un frenesí total en el cual realmente lo único que reconocen es su pareja, nada más que eso. Es cierto que los vampiros que beben sangre animal son mucho más dóciles en comparación de su contraparte, pero aún así siguen teniendo todos sus instintos, aunque son un poco más humanos. Pueden sentir más empatía y formar lazos con otros vampiros, en esencia siguen siendo vampiros, entonces el control es igual de complicado. En el mundo de Twilight existen varios niveles de control vampírico. En la cima de estos están las Denali, las cuales luego de vivir siglos y siglos bebiendo sangre animal es probable que tengan un mejor control que incluso Carly. Aunque esto está en discusión a mi manera de ver, porque Carly es el único doctor vampiro del mundo, y el hecho de poder ser vampiro y doctor es totalmente incompatible, totalmente incompatible. El hecho que este hombre haya podido ser doctor habla de un control impresionante. No es una conciencia que cada vampiro que lo conoce quede tan fascinado con Carly, que aceptaron ser testigos contra los Volturi por su respeto. El hecho de ser un vampiro y doctor con todos los instintos es simplemente una maravilla. Escalones más abajo pueden estar más vampiros, por ejemplo Rosalie Hale, la cual jamás probó sangre humana. Los Volturi deben tener un gran control con el pasar de los siglos, incluso milenios. Pero esta es la cúspide, las Denali y Carly Cullen. Pero, ¿por qué explica todo esto? Bueno, porque hubo un momento que Edward Cullen superó a todos ellos y por un momento estuvo por arriba de incluso Carly Cullen. Hay un momento donde para mí Edward superó realmente toda esta clase de vampiros que tienen un gran control, y fue cuando salvó a Bella en el primer libro. Realmente no se dimensiona lo suficiente lo que hizo ese tipo acá. Los vampiros son como los tiburones, entran en un frenesí incontrolable luego de oler y más cuando toman sangre. Entonces, Edward para salvar a Bella voluntariamente decidió beber la sangre de su cantante. ¿Saben lo que es eso? O sea, ¿qué? Para empezar no tiene ni un sentido, nada de sentido, ¿ok? Dejemos eso claro, esto no tiene sentido, pero eso lo hablaremos en otro video. Pero que Edward haya logrado no vaciar a Bella en segundos es totalmente sorprendente. Recordemos que Edward at Midnight Sun, al oler a Bella tuvo que tener todo su autocontrol. Que ese momento los deja ver el autocontrol que poseía Edward, ¿eh? De improviso se termina encontrando con su cantante en la total nada, sin ninguna clase de preparación, nada, y aún así a pesar de que cada instinto de su cuerpo le gritaba, logró aguantar. Pero me quiero enfocar en el hecho que ese tipo realmente pudo ver la sangre de Bella y logró sacar el veneno. Esto es tan sorprendente porque estoy seguro que esta fue la primera vez en la historia del vampirismo desde que se hizo algo así. Para empezar, cualquier vampiro en esa situación hubiera dejado que Bella se transformara, porque era lo normal, lo que debería de haber pasado. Nadie se le ocurriría chupar el veneno, porque es que era imposible, impensable.
se ha convertido en un nuevo vampiro súper complicado porque justamente hay que parar para hacerlo. Entonces obviamente es muy complicado para un vampiro, requiere una gran concentración y muy pocos vampiros pueden detenerse ya cuando están alimentándose. Rosalie llevó a Emmett a Carlyle para que lo hiciera porque no estaba segura de hacerlo ella misma. Alice le dice a Bella que tampoco estaría segura de detenerse. Es algo muy doloroso físicamente para un vampiro. Y ahora imaginen que Edward, al beber sangre, no estaba bebiendo la sangre de cualquiera, estaba bebiendo la sangre de Bella, que era su cantante. Un vampiro suele sentir fascinación por la caza. Ahora imaginen a Edward. Bella era todo lo que sus instintos vampiros anhelaban y ahí estaba. Lo hizo, se detuvo. El dolor físico y mental que Edward tuvo que haber sentido tuvo que haber sido horrible. Y por amor, el tipo logró hacerlo. Estoy completamente seguro que esta sí fue la primera vez que esto ocurrió. No fue Carlyle, no fue Lionel, nada. Fue Edward Cullen quien tiene la mayor hazaña de autocontrol vampírico en la historia de los vampiros. Es claramente algo bastante admirable de Edward Cullen. La razón por la que en ese momento pongo a Edward por encima del propio Carlyle Cullen es porque Carlyle le dijo a Edward que lo hiciera. Él le dice a Edward que él tiene esa opción, que es su decisión si hacerlo o no. Él no se ofrece de inmediato, le dice a Edward que lo haga mientras él se encarga de estabilizarla, lo deja en sus manos. Carlyle es muy probable que podría haberlo hecho, a pesar de que en general Bella huele muy bien para los vampiros. Carlyle le explica a Bella que ya ni siquiera siente el olor, pero le da la decisión a Edward, el cual tenía más probabilidades de que saliera mal. Creo que esto es porque el propio Carlyle reconoce que el autocontrol de Edward era excelente. Esto viene porque Edward tenía una obsesión con eso. Luego de su etapa de rebeldía, Edward pasó mucho tiempo construyendo su autocontrol. De hecho, él odia a Bella en Crepúsculo en un momento culpándola injustamente por hacerlo sentir como un monstruo cuando él había pasado tanto tiempo evitando sentirse así. Edward obviamente fue un obsesionado a la hora de construir su control, así que ya tenía una buena base cuando se enfrentó a Bella. Así que Carlyle sabía que Edward ya tenía un buen control, y él sabía que Edward podía hacerlo, que podía lograrlo. Así que si lo piensas, Edward Cullen hizo historia para todos los vampiros aquí, y Edward a lo largo de la saga de Twilight seguiría demostrando este autocontrol. Cuando se estaba enfrentando contra Victoria y sus instintos estaban a flor de piel, no se distrajo cuando Bella hizo lo que hizo para distraer a Victoria. Aun cuando Victoria, quien es mucho mayor que Edward con 400 años de experiencia en ser vampiro y con la determinación de querer vengar a su compañero, se distrajo, Edward no lo hizo ni por un segundo, aprovechando ese momento de distracción. Edward se quedó todo el tiempo con Bella cuando ella dio a luz sin parecer afectado, aun cuando Rosalie, la única vampira de los Cullen que no probó sangre humana, aparte de Carlyle, tuvo que ser sacada porque perdió el control. Y aún así, Edward permaneció inamovible. Es lo mismo cuando Bella sirvió una nueva. Jasper se puso frenético. Varios de los Cullen también se fueron afectados. Pero Edward ni siquiera pensó en eso. Realmente siento que en un punto, Edward realmente se acostumbró al olor de Bella. ¿Saben qué clase de hazaña es eso? El tipo normalizó estar en exposición a su cantante. Simplemente una hazaña digna de admirar. En esos momentos cuando Edward logró sacar el veneno, para mí estuvo por arriba de todos. Porque no sé si Carlyle, que es el símbolo del autocontrol, pudiera haber repetido lo que hizo Edward y se encontrara a su cantante. Se resistiría, claro, pero morderla. Y no hablemos de los demás. Incluso Aro estaba totalmente fascinado. Y le ha vivido mucho tiempo y ha visto muchas cosas. La razón por la que pongo, ojo, solo en esos momentos, a Edward Cullen por arriba de todos sin autocontrol es porque hizo una hazaña que solo hubiera podido haber hecho Edward Cullen. Edward podía tener sus problemas conmigo, pero sin duda lo que hizo acá tiene que ser hablado y recordado. Y en general lo que hizo Edward sin duda es algo sorprendente. Un prodigio del autocontrol, sin duda es lo que es. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima, si Dios así lo desea.